Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Jorge Luis Sánchez. Buenas tardes, Jorge Luis. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes a nuestra invitada del día de hoy. Así es, hoy tenemos un programa muy interesante sobre las dificultades en el aprendizaje. Para ello nos acompaña hoy la docente Lisette de Medina. Ella es la coordinadora de la carrera precisamente en la Universidad Especializada de las Américas. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver un reportaje que hemos preparado como introducción a este tema. Es común encontrarnos con casos de personas con problemas para leer, hablar, entender, escribir, razonar o incluso para las matemáticas. Este tipo de manifestaciones hacen referencia a las dificultades en el aprendizaje, generalmente por disfunciones del sistema nervioso y que pueden continuar a lo largo del desarrollo de la persona. Las dificultades en el aprendizaje están relacionadas a aspectos intelectuales, neuropsicológicos, instrumentales y emocionales, que engloban las carencias en el lenguaje, en el cálculo, en la motricidad, en la ortografía y hasta nociones temporales confusas. La Universidad Especializada de las Américas forma especialistas en el manejo de estas condiciones y a través de los programas que lleva a cabo, da atención continua para la evaluación y seguimiento de los niños que lo presentan. Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos de las dificultades en el aprendizaje, su diagnóstico, tratamiento y evolución. Bien, como hemos visto en este reportaje, hablamos un poco sobre las dificultades en el aprendizaje. Mencionamos que teníamos como invitada a la profesora Lisette de Medina. También le invitamos a nuestros seguidores que pueden mantener la interacción en este tema a través de las redes sociales en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Profesora Lisette, buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, un placer para mí estar con ustedes esta tarde tratando de ver cómo podemos ilustrar a la población acerca de este gran problema que tenemos como sistema. Así es. Lisette, este tema creo que cae, como dice la gente, anillo al dedo por varias razones. Una, porque es una de las carreras que damos en la Universidad Especializada de las Américas. Dos, porque estamos en qué nivel del año escolar, casi estamos en la mitad del camino, ¿verdad? Exacto. Y en la mitad del camino, muchos estudiantes ya tienen problemas de fracasos escolares o reprobaciones. Vamos a hablar que ya no se habla tanto de fracasos escolares, sino materias reprobadas. ¿Qué se comprende como dificultad del aprendizaje? No como una pregunta cajonera ni vamos a hacer una investigación, sino ¿qué es la dificultad del aprendizaje? Bueno, yo quisiera referirme a las dificultades del aprendizaje para que todo el mundo pudiese entender el concepto más que todo quisiera explicarles cómo se genera, cómo se produce, porque para poder entender el término tendríamos que asociarlo al proceso de enseñanza, que muchas veces es el que desencadena que haya dificultades en el aprendizaje. No podemos obviar el contexto, no podemos obviar a los facilitadores y todas las personas que de una u otra manera estamos en el engranaje de la educación. En este país, todos sabemos que hoy por hoy tenemos un sistema con una gran falencia, que los niños no están aprendiendo a leer y a escribir, que siempre digo lo mismo, al principio, en primer grado, los niños crean un riachuelo, voy a ponerlo así como bien folclórico. Cuando el niño pasa a segundo grado, generalmente el programa no contempla el aprendizaje, la enseñanza de la lectura y la escritura, y los niños comienzan a desfasarse. Lo que es un río se convierte en un lago y luego se convierte en un océano que trae como consecuencia los fracasos, las deserciones escolares, que cuando vamos a las estadísticas sabemos que hoy por hoy las tenemos en una medida casi desorbitante. ¿Cómo podemos tener niños analfabetas todavía en quinto, sexto y hasta llegan a primer año, que todavía no han alcanzado el proceso de lectura y escritura y menos la comprensión lectora? Vemos la parte que usted menciona de posiblemente las falencias en el sistema de enseñanza. Perdón. Pero ¿cómo podríamos, si tuviéramos que buscar una causa inicial de cómo se desencadena el proceso en sí de la dificultad en el aprendizaje en el hogar? No, mire, yo creo que esto es, hay que mirarlo así multifactorial. Y dentro de todo esto, cada uno tiene como
una responsabilidad. Y yo creo que nosotros aquí, siempre lo digo a los seminarios cuando voy con los maestros, ¿sabes por qué no progresamos? Porque en Panamá hay una filosofía que yo le llamo así muy folclóricamente también, la filosofía del tutut. ¿Quién tiene la culpa? Dicen los maestros, los papás, porque no ponen a estudiar los niños. ¿Qué dicen los papás? Son los docentes. ¿Qué dice el director de la escuela? Los docentes. O sea, cada uno comienza a enviar la culpa hacia otra esfera. Pero lo que pudimos descubrir, porque sí hemos hecho investigaciones para lograr determinar por qué los niños en Panamá no estaban aprendiendo a leer y escribir. Y de las cosas que nosotros pudimos ver que mayor peso tenía, miren, no eran los factores exógenos, y para los papás exógenos son las causas como desnutrición, como drogadicción, como todas las cosas que en el entorno hay. Y que las cosas que sí estaban enfocadas dentro del centro escolar y por ende dentro del aula o el entorno áulico eran las que más estaban desfavoreciendo. Por ejemplo, la metodología que estamos empleando. La metodología que estamos empleando para enseñar a leer y a escribir son metodologías que no contemplan a la diversidad. Sabemos que ya uno trae o que el niño trae algún tipo de equipamiento, por decirlo así, para que lo entiendan mejor los papás, y hay otra cosa que el contexto les da. Cuando estos niños no están provistos, por ejemplo, a nivel, lo que llamamos acá los especialistas, senso, perceptivo, motriz, cómo está desarrollado su percepción visual, su percepción auditiva, necesita lo que nosotros llamamos, o los grandes teóricos llaman, andamio, apoyo. Las metodologías no están diseñadas para proporcionar esos andamios. Entonces, ¿qué pasa? Los chicos empiezan a bloquearse y comienzan a no entender nada. Ajá. Lisette, pero un tema. La dificultad del aprendizaje, hace un rato, fuera de cámaras, hablábamos y decía, hace 20, 30 años, con muchos otros temas, no era algo que le dedicábamos tiempo, sobre todo los padres. En el caso de los docentes, también igual. Pero ¿en qué momento, por ejemplo, ahorita que nos están viendo por televisión, cómo yo detecto que mi hijo o mi hija tiene una dificultad, por ejemplo, para comprender lo que le digo, muy pequeño, para razonar un niño razona, y lo sabemos muy temprano, por el tema de la primera infancia. Cuando entra a la escuela me doy cuenta que el niño no está llevando el ritmo de los demás niños. Vamos a poner el sistema ideal, el niño no lleva el ritmo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo yo detecto? Yo en mi casa me doy cuenta, o padre o madre me doy cuenta de que ahí hay un problema. Mire, desde los grados preescolar, el padre puede empezar a ver la diferencia que tiene con respecto al grupo. Aunque yo difiero un poco de esto de que no lleve el ritmo. Si esto se vuelve un eslogan, y yo lo digo siempre, hay que respetarle el ritmo y el estilo, pero realmente lo estamos haciendo, porque yo no puedo equiparar oportunidades, no es que yo agarre y corte y todo el mundo quede del mismo tamaño. Equiparar oportunidades y dar respuesta a la diversidad es que yo conozca las necesidades de cada uno de ellos, y en base a esas necesidades yo comience a apoyar y andamiar para poder que él realmente pueda progresar de manera efectiva. Pero no quiero tener un molde y un patrón donde yo lo mida. Pero ¿qué puedo decirles? ¿Qué pueden ver los papás? Sí, comienzan a mirar que este niño no corta como los demás, cómo está su parte psicomotriz, como que los niños no pueden percibir cuando le ponen figuras y no pueden hacer rompecabezas. O sea, ya desde el preescolar el maestro comienza a detectar que hay algo, pero no son fallas de él, porque no podemos ver ya más esto como una dificultad meramente del estudiante. Hay que verlo como sus necesidades. ¿Qué otras cosas necesito hacer además de lo que hace Pedro? ¿Qué más yo tengo que hacer con Juan para que logre alcanzar esto? Claro, pero por ejemplo, ¿qué dificultades? Por ejemplo, ahí está la dificultad de razonar, está la dificultad de escuchar, de oír, de leer. Por ejemplo, en las pruebas que ha hecho el Meduca, en los últimos 2 años, creo, si la memoria no me falla, se ha tratado de evaluar la comprensión de lectura. Mire, yo les voy a decir... Por ejemplo, claro, yo estoy de acuerdo con usted en algo. Todos los seres humanos no somos iguales, ni aprendemos igual. Pero hay un nivel, hay un modelo de cómo debo comprender la lectura. Yo le voy a decir una cosa que hemos podido descubrir a través de las investigaciones. Nosotros en Panamá no estamos trabajando esto como proceso. Hay procesos involucrados en la lectura, en la escritura,
en la lectura comprensiva, que les digo, y no les voy a culpar a ningún docente, porque yo soy la primera que defiendo. Nadie da lo que no tiene. Claro. Cuando vamos a los seminarios, cuando le preguntamos a ellos, ok, este proceso lo conoces, ¿sabes lo que te pasa si se bloquea este proceso? Nadie contesta. Y no quiero culparlo, porque no estoy aquí. Hay una falencia también en la parte de la misma competencia que debe tener el egresado para poder determinar. Por ejemplo, yo estoy viendo este proceso sintáctico, se bloqueó, este es el niño que invierte, que te cambia él, ¿los ven todo eso? Cambian él. En vez de poner él, pone el disléxico. Leen, no es disléxico. Yo no quisiera irme tanto a poner la etiqueta porque siento que la etiqueta en vez de hacer bien hace mucho daño. Yo, por ejemplo, mis estudiantes saben que cuando hacemos la impresión diagnóstica no me gusta que pongan, porque muchas veces llega el diagnóstico al maestro disléxico, entonces ya yo tengo una buena, un buen colchón para decir, este niño no está aprendiendo porque lo que tiene es dislexia. Pero miren, nosotros en la práctica ahora le pueden preguntar a las estudiantes cómo nosotros detectamos a través de las evaluaciones si el niño invierte, que cambia la posición de las letras, si el niño rota, que te cambia una D por una B. Todas esas cosas pueden irlas mirando ya cuando entran al proceso. Por ejemplo, que pegan todo, se llama contaminación. ¿Qué podemos hacer con ellos? Todas esas cosas hay que ir detectando desde los primeros grados. No esperen, papá, llegar a tercero o cuarto grado para buscar apoyo. Deben buscar apoyo desde que ven, porque los niños no aprenden porque no quieren y siempre los castigamos. Tú no quieres, tú no aprendes. Pero también se ve el caso, por ejemplo, usted mencionó el tema de ir todos al ritmo, establecer un patrón en el grado preescolar. ¿Es necesario realmente que un estudiante, un niño que está en kinder o en prekinder, lleve un ritmo de saber contar, de saber ya escribir su nombre, o se le está adelantando el proceso? Porque también, ¿cómo puedo yo como docente de preescolar juzgar a un niño y decirle a sus padres, su niño necesita una atención de un especialista porque no lleva el ritmo a los demás? ¿Verdad? ¿Es realmente 4 años la edad adecuada para que un niño empiece a contar, a escribir los números? Estamos cometiendo muchísimos errores. Porque mira, hay un proceso previo que debe llevar el preescolar. Pero me has hablado de los números, porque el tema era la lectura, pero igual, los ponemos a escribir y los ponemos a leer sin conocimiento previo de los procesos que tienen que ir alcanzando de manera secuencial. Porque la lectura y la escritura, para llegar y responder un poco la pregunta de la lectura comprensiva, tú no llegas a la lectura comprensiva si todos los procesos previos no han sido alcanzados. Mire, ¿qué me pasa muchísimo cuando atiendo pacientes que me dicen los papás? Pero yo no sé, licenciada, por qué es que él no ha podido escribir la prueba, por ejemplo. Mira, yo venía con él practicando en el camino cuáles son los planetas del sistema. Me dice Júpiter, Y llegamos a la escuela, a la puerta de la escuela, y todavía me lo repetía. Pero ¿qué pasa? Quiero que vean esto los papás. Cuando llegan las pruebas, vienen para ser descodificadas, voy a decirlo mejor, entendidas a nivel visual. Ese niño comienza a leer y voy a hacer hasta el ejemplo. Por ejemplo, no logra entender ni lo que le están preguntando. Y puede que sepan la respuesta, pero no la van a poder escribir porque no han alcanzado todavía el proceso. El nivel de comprensión. De comprensión. Bien, profesora, al siguiente bloque vamos a continuar desarrollando un poco más el tema de las dificultades en el aprendizaje, también con el apoyo de 2 estudiantes precisamente de la UDELAS que están estudiando esta carrera. Recuerden que pueden sintonizarnos a través de Nacional FM y en nuestras redes sociales en Facebook como UDELAS Universidad y en Twitter e Instagram como @UDELASOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de UDELAS, hoy tratando el tema de las dificultades en el aprendizaje. Recuerden que pueden sintonizarnos Nacional FM e interactuar con nosotros en las redes sociales, en Facebook como UDELAS Universidad y en Twitter e Instagram como @UDELASOficial. Jorge Luis, se nos integran a la mesa las estudiantes Ivonne Mendieta y Cecibel Campos, ambas son estudiantes de las dificultades en el aprendizaje de la licenciatura en UDELAS. Bienvenidas. Vamos a hablar un poco, antes de entrar con ustedes, con la profesora Lisette, que nos comente un poco de cuál es su misión dentro de esta carrera de formar estudiantes justamente que se especialicen en atender las dificultades en el aprendizaje. Bueno,
quiero decirles primero que a nosotros nos gustaría muchísimo, yo creo que ellas comparten conmigo eso, trabajar en prevención y no trabajar ya en intervención, que es lo que finalmente hacemos cuando ya el sistema generó las dificultades. Los panameños somos famosos en trabajar en la crisis. Trabajar en la crisis, porque podríamos muy bien trabajar en prevención. Ellas le van a contar su experiencia. Nosotros tenemos clínicas como DELA, tenemos el Centro de Atención a la Diversidad. A la Diversidad, el CADI, y también tenemos la de San Miguelito. Y ellas, esos son escenarios de práctica donde ellas pueden interactuar con todo, porque qué bueno que aprendan a verlo antes de graduarse. Claro. Y se enfrenten a todas esas necesidades y a todas esas, no le quiero llamar dificultades, pero así lo es. Y Cecibel, empecemos contigo. Un poco la experiencia desde que entras a esta carrera. ¿Por qué la eliges? Porque uno cuando va a introducirse en este tipo de carreras sabe que el manejo que va a tener, y principalmente porque se dan situaciones con niños. ¿Por qué elegir esta carrera y cómo ha sido esa experiencia dentro de ella? Bueno, al principio sí no estaba clara de mi carrera en sí, pero al buscar la carrera no sentía que era mi vocación. Entonces yo no quería entrar a una carrera en la que iba a estar por estar. No lo iba a disfrutar como lo disfruto ahora. Entonces, mis prácticas han sido muy gratificantes, la verdad. Los padres están muy contentos. Me dicen, hubo el primer semestre, hubo una pausa que era la de vacaciones y me decían, por favor, atiéndeme a mi niño. Mira que ha mejorado, me han entregado boletines y en verdad se ha visto el cambio de cuando yo los empecé a tratar a esta altura. Ellos están fascinados, les gusta ir, porque en verdad ven el proceso, cómo ellos van, ¿cómo le explico? Evolucionando a través de eso. Y también los padres nos dicen, mire que me gusta cómo él quiere venir. Incluso tengo niños que me piden, maestra, hágame tareas, por favor. A mí me gusta estar con usted. Entonces, Cecibel, te enamoraste de la carrera. Sí, me enamoré de la carrera. Y gran parte de eso es el hecho de que has tenido la oportunidad de practicarlo antes de terminar toda la carrera en la parte teórica. Pero en sí la experiencia, ¿cómo llegan los niños dentro de la atención a la que ustedes les brindan? Por referencia del maestro, pero por lo general siempre no lee, no escribe lo clásico. Pero, por ejemplo, antes de seguir, Cecibel, ¿qué en tu práctica, por ejemplo, como estudiantes de esta carrera, cuáles son las principales? La profesora Lisette decía, no hablemos de las dificultades, pero al final te llega un diagnóstico y te llega una realidad de un niño. Que más adelante vamos a hablar del tema del sistema, que me parece muy buena la propuesta de la profesora Lisette. Pero, por ejemplo, ¿cuáles son las principales fallas? O no vamos a hablar de fallas, porque la verdad que el niño no tiene la culpa. ¿Cuáles son esos pequeños ítem que has encontrado en esa práctica actualmente? Por ejemplo, ¿dónde son más repetitivas las cosas? En cuanto el niño pega las palabras. Esa es una de las más grandes cosas que he podido ver, en una barrera muy fuerte, la verdad, en lo que es la comprensión más que todo. Que el niño no... Póngase que uno le hace una pregunta y contesta otra cosa que no está acorde a lo que uno le preguntó. Bueno, esas son las que mayor... No, me sonrió porque a adultos contestan muchas cosas que uno no le pregunta. Exactamente. Entonces, si no tenemos... una cantidad de gente con dificultad del aprendizaje. Entonces, si desde chiquitos no se tiene una reflexión, claro, ya no tendríamos como la mitad del proceso ganado. Perdona, Fran, antes de seguir con Ivonne, hay un tema, Lisette. Me llama la atención lo que dijo Cecibel. Me llegan estudiantes que pegan las letras. Usted sabe, yo detecté eso con personas muy cercanas a mi entorno familiar y me pregunto, ¿cuándo comenzó este problema en que quizás lo que usted mencionaba hace un rato me hace ruido? Porque en algún momento comencé a ver que había un grupo de niños de unas generaciones posteriores a la mía y más posteriores todavía, el tema iba creciendo en que los niños iban pegando las letras, las palabras, perdón. ¿Qué pasó ahí? Mire, ¿qué pasa? Y ellas pueden responder también. ¿Qué pasa? Es que no estamos tomando las medidas de prevención. Nosotros trabajamos, y ellas saben,
estrategias previas a que él escriba una oración. Cuando el niño escribe su primera oración, cuando está con nosotros, ya ellos han ganado el proceso, cuando se pega, cuando no se pega, porque todo se lo dejamos a ellos. Y el facilitador tiene un trabajo previo que hacer para que ellos puedan comprender por qué no se pega. Y no es solamente pegar, omiten, o sea que le faltan letras porque no las conocen o porque invierten las letras, o sea, cambian de posición. ¿Qué otra cosa hacen? Disocian, van a escribir manzana, man de este lado y la sana del otro lado, aunque no se haya acabado el renglón. O sea, son cantidades de, nosotros le llamamos ni dificultades, barreras, porque se le levantamos nosotros como sistema, por no anticiparnos. Cecilia nos comentó un poco la experiencia de ella, nos hablaba de, como dijo, reunir los ítems o los casos más repetitivos en los que se encontraba. Ustedes me imagino que trabajan también con niños que ya están en primaria. Esas materias que generalmente les generan el conflicto. Sabemos que la matemática siempre está presente en todas, pero aparte de eso, algunas materias en las que puedes encontrar en tu experiencia que le han dado problemas con esto, porque solamente la dificultad en el aprendizaje no es solo lectura, escritura, conlleva una serie de, también, por ejemplo, problemas para ubicar temporalmente las cosas, también para el desconocer las emociones, también el saber de izquierda a derecha, todo es una serie de dificultades que ha generado este proceso. Bueno, nosotras también trabajamos lo que son las ubicaciones espaciales, porque es muy importante a la hora de escribir. Trabajamos lo que es... Perdona, es ubicaciones espaciales para la gente que está detrás de la pantalla, que nos está viendo en este momento. Puede sonarle como extraterrestre. ¿Qué ubicaciones espaciales? Las ubicaciones espaciales son las posiciones que tienen las letras, arriba, abajo. Por ejemplo, la letra M, que sube, baja y sale. La letra B, para dónde va, si va para la izquierda o la derecha, la barriguita, porque utilizamos el término barriguita con los niños para que se sientan más cómodos. Entonces, trabajamos lo que son las posiciones espaciales. Vemos que tienen muchas dificultades en eso porque nos rotan las letras. También invierten. Tienen muchas dificultades en la secuencialidad, que no sabe qué va primero, qué va después. Entonces trabajamos lo que es todo en su cuerpo, que está arriba, que está abajo, que está a la izquierda, que está a la derecha, y así eso lo va a ayudar a escribir primero mejor. Que ellos aprendan a ubicar todo para que luego tú se lo puedan poner en práctica. Ajá. Pero hay algo que me gustaría que manifestar. Dentro de todo, nosotros trabajamos una metodología especial. Que por primera vez hemos hecho en Panamá una metodología especial. Se llama SCAL, que nosotros se los damos. ¿Se llama? SCAL porque es una escalera, si ustedes la ven, sube, baja y va en proceso. Entonces, esa metodología trabaja combinado, es un nuevo modelo que estamos tratando de transmitir a las nuevas generaciones de los especialistas, que trabajar no solo los procesos madurativos de los que tú hablabas, de qué pasa y todo lo demás, sí, eso es importante, pero ¿cómo hacemos que eso sea de manera mancomunada o de manera como una simbiosis, hacer una simbiosis, por decirlo de alguna manera, entre ese proceso madurativo de todo lo que tú enumerabas, de que el espacio y el proceso de aprendizaje? Creo que esa es una de las grandes falencias que tenemos, porque el preescolar comienza a trabajar toda la área. El primero, hice una última investigación de esto, cuando tiene que trabajar con toda esta potencialidad que trabajó el maestro de preescolar, no lo ubica después. Falta esa articulación. Hay algo que me queda en la mente cuando habla Cecilia, habla Ivonne, no sé, y usted, Lisette, que cualquiera de las tres que lo conteste, no me... el tema, por ejemplo, ¿cómo estas chicas que están, en qué año están ustedes? Sexto semestre. Sexto semestre, están terminando. Están bastante avanzados. Sí, igual. sí. Terminando el técnico. Terminando el técnico. Sí. ¿Cómo ustedes logran ayudar a estos chicos, a estos jovencitos, a comprender, como usted decía hace un rato, las palabras no se juntan, las palabras se separan si no son compuestas? Como por ejemplo la B, la barriguita, y ciertas cosas que, por ejemplo, el tema este de la escalera, porque un educador normal no lo puede hacer. Porque no tiene que... ¿Qué ocurre? Yo les digo primero y que ellas sigan, porque ellas también lo trabajan. Nosotros trabajamos en el nuevo modelo un programa que se llama PRODA, que lo está trabajando la universidad ahora mismo con ella, y el programa fue una respuesta a 6 investigaciones de por qué los niños no aprendían. Pero ¿qué tienen ellas en ese PRODA? Ellas mismas le pueden decir. ¿Qué manejan ustedes con eso? Bueno, nosotros manejamos primero lo que es el GAR, que es donde lleva al niño a que
reflexione y baje su nivel de intensidad, porque al no saber leer, al no saber escribir, él no le va a importar lo que nosotras hacemos con el que tome el interés de querer aprender, de que eso le es funcional para la vida poder aprender. Por eso nos basamos a base de juegos, cuentos que son muy dinámicos, que no son aburridos y no son como que todo es memorístico, sino que él lleve eso de de análisis, de comprensión. Pero no es cualquier cuento, no es cualquier canto, no es cualquier drama. Tiene los sonidos onomatopéyicos, es decir, el sonido de la letra. Si estamos trabajando con la letra M, inventamos algún cuento que contenga mucho la letra M para que el niño diga porque no es el sonido de la letra M. Porque si decimos M, estamos incluyendo vocales. Claro. Y el sonido es así. Y eso es parte de un solo proceso, pero eso que ella mencionó del GAR esa es otra de las cosas que me gustaría decir. Como sistema, los grandes ideólogos de la educación coinciden que nosotros no estamos desarrollando dentro de lo que hacemos en cualquier sistema, no solamente en Panamá, el desarrollo de la metacognición, que es eso lo que Cecibel se refería, a la conciencia del propio niño de su proceso de aprender. Si no logramos trabajar eso, estamos trabajando por debajo de su propia potencialidad. Pero entonces, si el problema está en el proceso en el que, la forma, más bien el método en el que utiliza el facilitador, el docente, para enseñar al niño, ustedes tienen un método, ¿qué sería lo correcto entonces en el sistema? ¿Que sea un especialista en DIFA entonces el que se encargue de la etapa preescolar? Sí, pero vamos a dejarlo para cuando regresamos del cambio, porque tenemos... Y también quisiera dejar de dos inquietudes. Por ejemplo, el tema de los niños y jóvenes y hasta adultos con discapacidad, que ahí tenemos un tema de dificultad en el aprendizaje donde te hay que ahondar más todavía. Y el otro tema es que yo hace un rato les preguntaba, ¿qué hacen ustedes que no hace el educador? Pero también les preguntaría, ¿qué está pasando con el niño en la casa que los padres no detectan y no pueden ubicar? Y ustedes hacen un trabajo que logran romper con todos estos errores, vamos a decir, de que o lo está aprendiendo en el hogar o lo estamos aprendiendo en el entorno de familia. Bien, recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas, hoy tocando el tema sobre las dificultades en el aprendizaje. Nos acompaña la profesora Lisset Medina y las estudiantes Cecibel e Ivonne de la licenciatura en dificultades en el aprendizaje de la Universidad Especializada de las Américas. Antes del cambio, Jorge Luis, dejamos una pregunta al aire sobre el manejo en el tema de los adultos y los menores con el tema de la discapacidad. Sí, por ejemplo, dificultades en el aprendizaje. Definitivo, si tenemos niños con sus capacidades, aún en el mundo diverso, que a veces tienen la dificultad del aprendizaje, ¿cómo trabajamos un niño con discapacidad? Sé que hay previo un trabajo de estimulación, pero por ejemplo, en el CADI se trabaja con niños con discapacidades, distintas discapacidades, de autismo a todo lo que tenemos. ¿Cómo se trabaja con estos niños para tratar de que puedan todo este tema de comprensión, lectura? Digan ustedes, que son las especialistas. Yo les digo algo, nosotros hemos hecho un trabajo diferenciado. La universidad está graduando 2 especialistas. Un especialista que es para trabajar con la discapacidad, que se gradúan de licenciado en educación especial, y nosotros trabajamos con lo que les llaman las necesidades educativas transitorias, ellos con las permanentes, y nosotros nos identificamos con las temporales o transitorias. O sea que el niño no tiene ninguna connotación a nivel de una discapacidad, pero presenta los problemas que se ven, como les decía al principio, por el fracaso, no aprende, no esto, no. Entonces, buscar y dilucidar eso es tarea de la especialista en dificultades en el aprendizaje cuando no tiene discapacidad. Pero si tuviera discapacidad, yo que trabajé en el IPE por muchos años, lo único que se requiere, porque también allá trabajamos este programa con algunos maestros, y es andamiar más
más apoyo, o sea, que ellas van reconociendo los procesos y como el niño requiere de más apoyo, entonces hay que incorporar a esa escalera que hablábamos al principio, apoyos más significativos, pero en realidad es la misma secuencia de procesos porque estamos hablando cognitivamente y a nivel cognitivo necesita conectar un proceso con el otro, igual que el niño que no tiene discapacidad. No sé si me estoy explicando. No, Sí, claro que sí, totalmente. totalmente. El tema, por ejemplo, profesora Lisette, al final del camino, ustedes tratan, yo entendemos que UDELAS tiene su carrera de educación especial, pero al final, por ejemplo, en una institución privada, donde ellas pueden laborar, o una institución pública donde ellas pueden laborar, puede ser que les llegue un niño con autismo, puede ser que les llegue un niño con síndrome Down, que no son transitorias, son permanentes. ¿Cómo yo voy a ayudar a ese niño? ¿Cómo yo le voy a tratar? Porque no está la educadora ahí especial, están ustedes al final del camino. ¿O me equivoco? Le digo algo, José Luis, antes de pasar. En este momento estamos en un momento de una coyuntura en que estamos tratando a nivel de Meduca de establecer esas diferencias. Por eso a mí me gustaría no contestarte, porque hasta que no llegue a un acuerdo Meduca exactamente de la población que cada una va a tener, porque en este momento hay estableciendo los patrones, está Meduca, de qué población atenderíamos Claro. nosotros y qué población. Ahora, dificultades en el aprendizaje, siempre lo he dicho. No me gusta ser tan categórica porque las puede tener un niño que no tiene diagnóstico, que no tiene discapacidad intelectual, lo que antes llamábamos retardo mental para los que no Claro. y la misma dificultad y con mayor intensidad la tiene un chico que tiene discapacidad. ¿Qué requiere ese niño para aprender? Mire, hemos visto también casos específicos con niños con discapacidad aprendiendo, porque creo que nosotros como sistema, mire que estoy hablando como sistema, no como especialidad, necesitamos de asirnos de esas herramientas que tengan realmente andamios, que tengan realmente apoyo, porque si no, hacemos que los niños pierdan muchísimo tiempo y esperando, como decía una vez una directora general del IPE, que maduren y maduren y los niños se pudren y no aprenden. Retomando un poco el tema de la atención que ustedes llevan, usted nos mencionaba en el bloque anterior que no le gustaba mucho el tema de las etiquetas dentro de las dificultades en el aprendizaje. Sin embargo, una realidad que no hay que echar a un lado es que cuando el niño les llega referido del docente o de un especialista, les llega con la etiqueta de que el niño tiene dislexia, discalculia, que tiene disgrafía, y ustedes tienen que trabajar en base a eso. Pero realmente ustedes como especialistas se basan simplemente en la referencia que le dan, o ustedes empiezan a hacer un manejo desde cero, Ivonne. Nosotros hacemos un diagnóstico sobre el diagnóstico que ya tenemos para corroborar si es así o no. Y sacamos adelante al niño de esa dificultad que está presentando. Por ejemplo, yo también soy maestra, yo tengo una estudiante que tiene discalculia. Para que el público le entienda, le diga en qué consista. La discalculia consiste en tener dificultades en reconocer los símbolos matemáticos, en realizar operaciones matemáticas. La discalculia tiene que ver con todo lo que son las matemáticas. Entonces nosotros también sacamos adelante a aquellos estudiantes porque muchas veces no es que el niño no sepa, sino que no se le ha sabido tratar, no se le ha sabido explicar. Y yo comprendo a muchos docentes que tienen 20 y tantos, 30 y tantos estudiantes para ponerse con uno o dos que no comprenden puntualmente lo que el maestro quiere decir. Yo los comprendo, tienen muchos estudiantes y no solamente encontramos estudiantes con discalculia, sino con otro tipo de dificultades. Ivonne, tú que eres docente, lo acabas de decir, de educación primaria, ¿no? Y Bueno, además soy maestra de inglés. Maestra de inglés. Ajá. Ajá. Por ejemplo, que estás en el sistema y que además estás estudiando esta carrera. A mí te pregunto algo, la discalculia casi es generalizada. No. Pero uno de los grandes Lo que problemas que sucede- encontramos en nuestro sistema educativo cuando termina el año escolar es que encontramos cantidad de jóvenes y de niños y jóvenes que reprueban matemáticas. reprueban matemáticas porque no saben reconocer los símbolos, no saben multiplicar, no saben colocar las Ok. comas, no saben colocar los puntos, no reconocen el 1000, 2000, 3000, 5000, el millón, ni siquiera llegamos allá. Lo que sucede es que no es tanto que no les gusten las matemáticas, es que no les gustan los números. ¿Por qué? Porque hay docentes, con el respeto de mis colegas, que no tienen la paciencia, la dedicación para explicar. Entonces,
como tienen todo el conocimiento, hacen la materia difícil, porque no saben explicar. No es que no les gusten las matemáticas, porque si nosotros cruzamos la calle, estamos dividiendo. Tenemos que pasar de aquí para allá. Si estamos subiendo una escalera, estamos sumando. Si vamos bajando, estamos restando inconscientemente. Creo que es la un matemática. proceso que tiene que ver más con la parte de que el estudiante entienda que hay cosas abstractas y hay cosas reales. ¿Cómo llevar el proceso matemático a una realidad que tú vives diariamente y cómo puedes aplicar las matemáticas en este caso? Por ejemplo, si nos vamos a otro caso, Cecibel, la dislexia. Las personas tienden a invertir las palabras, a no recordar la fonema, las reglas gramaticales. Si un niño te llega con esta característica, con este diagnóstico, ¿cómo es el proceso que tú como especialista tratarías? Con lo del PRODAT, ya uno lo reta a él mismo, al mismo niño con él mismo. O sea, es una prueba en la que tú ya ves que invierte, ya ahí tú puedes trabajar sobre ella misma. Ajá, puedes trabajar. Tengo técnicas también en las que va mejorando progresivamente. Entre esas técnicas que le aplicas, ¿cómo serían, por ejemplo, las que le aplican a los niños? ¿En qué consisten más o menos las técnicas? Enfrento al niño a él mismo. Ajá, la prueba. Porque no es tópica. Esa prueba no está tipificada. Tipificada, exacto. Es una prueba no es una prueba en la que que yo les pongo las palabras aquí, sino que de los que tú les dictas las sílabas y hay algunas que no te responden. Y entonces tú lo vas en la segunda parte tú la complementas, las que conoce con las que no conoce. Y así ya tú vas viendo si acá sí la reconoció, acá no la reconoció, si la invirtió. Y ya tienes, ya ahí puedes, ya en el proceso, en el tratamiento, ya tú le pones unos ejercicios grafoléxicos, que es en los que él te Debe trabajar. tú le pones una respuesta. referencia y ahí tú le pones, por ejemplo, palo. Se le pone la referencia porque si le pones palo, P-I-L, puedes decir pala, palo. Ya con la referencia ya él va asociando. Y Perfecto. lleva una secuencia. Y en el momento de irnos a un corte, recuerden que pueden sintonizarlo en Nacional FM e interactuar con nosotros y dejar sus comentarios en las redes sociales, en Facebook, Udelas Universidad, y en Twitter e Instagram como @UdelasOficial. Ya volvemos. Bien, estamos de vuelta con la parte final de La Voz de Udelas con el tema las dificultades en el aprendizaje. Jorge Luis, ya para cerrar las preguntas de nuestras invitadas. Sí, yo creo que aprovechando rápidamente, les digo, se nos quedó el tiempo muy corto porque la dificultad del aprendizaje, como lo decía Francisco, con el tema de la dislexia y otra serie de cosas que existen, es muy amplio. El tema de la discapacidad también es muy amplio, con el tema de las emociones, por ejemplo. Y tal vez esa es la última pregunta que pudiéramos poner en la mesa. ¿Cuánto influyen las emociones? Por ejemplo, me dice la profesora Lisette que ustedes trabajan algunos trabajan en la clínica de San Miguelito. ¿Cuánto las emociones de un niño donde sus padres se separan, donde sus padres tienen problemas de adicciones, influye a que los niños tengan dificultad en el aprendizaje? Esa es la última pregunta para que nos las contesten, las tres si quieren, Bueno, yo brevemente. Les digo, como empecé diciendo al inicio del programa, sabemos que hay factores de tipo exógeno y exógeno, pero también hemos podido comprender que ellas también pueden corroborar lo que digo. Sí, dentro del mismo sistema o dentro del entorno áulico, nosotros proveemos a ese niño de estrategias y de técnicas y para ayudarlos a progresar. Progresan independientemente si comieron o no comieron, lo hemos visto. Si durmieron o no durmieron, yo no sé, pero creo que el mayor peso está en la responsabilidad que tenemos nosotros en el mismo entorno áulico. Hay muchas variables que no estamos considerando. Yo creo que sería tema para otro programa. Todo lo que estamos dejando de hacer y que está influyendo de manera negativa en ese aprendizaje del niño que tiene que ver directamente con nosotros. Chicas, el Ivonne, trabajo brevemente. que tienen ustedes por delante. Sí influye un poco, pero a medida que tú le vas diciendo, lo estás logrando,
lo estás haciendo bien. Ya él se siente con un poco más de confianza en sí mismo y va progresando bastante rápido. E incluso a veces llegan todos tímidos, no quieren hablar, y ya al final, a mitad del proceso, ya usted lo ve que ya conversan más y te cuentan ya de su vida. Mira, maestra, mira, me pasó esto y esto. Y tú vas viendo el cambio en él o en ella. Sí, exactamente. Por eso una de las estrategias que nosotros utilizamos dentro del SCAL y del PRODAC es el área motivacional. Trabajamos toda la motivación para despertar el interés de leer y escribir en el estudiante. Bueno, interesante, chicas, conocer esto. El consejo para los padres, finalmente, entonces, que tienen que atender a sus hijos, tienen que detectar, prevenir, como usted lo dijo, el tema de prevenir, no esperar a que el niño avance en un nivel escolar alto para entonces brindarle una solución. En la Universidad Especializada de las Américas, en el Centro de Atención a la Diversidad y en sus clínicas, se ofrece a especialistas en dificultades en el aprendizaje que pueden ser referidos por docentes para darle atención, seguimiento y, como han dicho nuestras estudiantes, se ve el progreso, se ven los resultados y sí funciona. Así que, Jorge Luis, profesora Lisette, Ivonne, Cecibel, gracias por acompañarnos en este programa. Será hasta el siguiente miércoles con otra emisión de La Voz de Udelas.